universitario a la parte de cantidad de movimiento, ¿no ve? Choques más, lo han visto. Solo que acá vamos a generalizar, ¿ya chicos? Vamos a generalizar. Entonces, comencemos. Eh, esta parte vamos a generalizar. A ver, vayamos avanzando un poco desde resumen de la teoría. La clase va a ser corta, le pido que ya esté escrito, solamente algunas partes las voy a recalcar. Y, y repito, su práctica en vez de hoy es el cuaderno, no como práctica, sino como apunte, ¿ya chicos? En su cuaderno tiene que estar todo lo que está en la guía, todo lo que está en la guía, entonces ustedes hacen como una copia, ¿ya? De la teoría, de los ejercicios más. Ya, a ver, o de los ejercicios nomás pueden hacer también. A ver, vamos a ver cómo vamos hasta el final, ¿ya? A ver, cantidad de movimiento y choques. La cantidad de movimiento es una medida del movimiento. ¿Ya, chicos? Vectorialmente se define, eh, lo definimos como P, a la cantidad de movimiento, que es masa por velocidad. Ve un escalar multiplicado por un vector. El vector es la velocidad. Por lo tanto, la cantidad de movimiento es un vector, ¿no? Un vector tiene que ser igual a otro vector. Es una magnitud vectorial, es decir, tiene módulo, dirección y sentido. Otra forma de definición de la segunda ley de Newton. Otra forma de definir la segunda ley de Newton conocemos esta, la suma de la fuerza es igual a masa por aceleración. Pero la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. La masa la podemos introducir dentro de la derivada porque es supongamos que no va a ser constante, ¿no? Puede entrar dentro de la derivada, la masa. Entonces tendríamos el producto de la masa por velocidad que llegaría a ser cantidad de movimiento. Entonces, esta es la verdadera definición de la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la derivada de la cantidad de movimiento respecto al tiempo. Ya, esa es la verdadera definición de la segunda ley de Newton. A partir de esta se ha deducido la segunda ley de Newton, lo que han visto en dinámica, ¿no? Lo que hemos visto en dinámica. Fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, vayamos con la conservación de la cantidad de movimiento. En ausencia de fuerzas impulsivas, se conserva la cantidad de movimiento. ¿Ya, chicos? Entonces, eh, eso nos dice la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, cuando hay ausencia de fuerzas impulsivas, se conserva la cantidad de movimiento. Es decir, cantidad de movimiento inicial es igual a cantidad de movimiento final. Entonces, estas fuerzas impulsivas realizan impulsos, ¿no? El impulso debe ser cero. Acá en esta ecuación, el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento, ¿no? Esta ecuación la hemos deducido a partir de la segunda ley de Newton, de esta, ¿no? A partir de esa segunda ley de Newton, hemos ido deduciendo y llegamos al momentum, al impulso momento lineal. Esta es la ecuación del impulso y el momento lineal, que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, si el impulso es cero, en ausencia de fuerzas impulsivas, se conserva la cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento inicial es igual a cantidad de movimiento final. ¿Ya? Choques, hablemos de choques. Choques va a entrar en tu examen. ¿Ya? Choques va a entrar. Si en el sistema va a haber un problema de choques, sí o sí. Si en el sistema en análisis existe un choque, debemos analizar el coeficiente de restitución, que es una relación de impulsos que ocurre durante la colisión. El coeficiente de restitución se define como una relación de impulsos, una división de impulsos. ¿Ya? La parte del numerador es el impulso de restitución y la parte del denominador es el impulso de deformación. ¿Ya? Numerador, impulso de restitución. Denominador, impulso de deformación. Entonces, el impulso es fuerza por tiempo. ¿Ya? El impulso es fuerza multiplicado por el intervalo de tiempo. En este caso es la integral, ¿no? Porque el diferencial de tiempo es una cantidad pequeñita de tiempo. Esta fuerza que actúa durante un intervalo de tiempo es bien pequeñito, ¿no? La fuerza de un golpe, por ejemplo, de un golpe que efectuamos es
en intervalos bien pequeñitos, ¿no? Entonces, así es que calculamos el impulso, fuerza por tiempo, pero de manera diferencial, introduciendo el cálculo integral, la integral de la fuerza por el diferencial del tiempo, ¿ya? Otra forma, esta es la verdadera definición del coeficiente de destitución, ¿no? A partir de esta se ha deducido esta que ya conocen del preuniversitario, que el coeficiente de destitución es la velocidad relativas de alejamiento sobre las velocidades relativas de acercamiento, ¿no? Alejamiento aquí se refiere, chicos, se refiere a las velocidades finales, ¿no? Después de ocasionado el choque, hay velocidades de alejamiento con las que van a salir disparado las bolitas, ¿no? Las partículas que han chocado o los cuerpos que han chocado. El denominador, velocidad relativa de acercamiento, velocidades antes del choque. ¿Ven? Nosotros la conocíamos así de manera mecánica. Restábamos las dos velocidades, ¿no? Velocidad del final del cuerpo 2 menos la velocidad final del cuerpo uno. Y abajo intercalábamos velocidad inicial del cuerpo uno menos velocidad inicial del cuerpo 2. Siempre es al revés. 2 1 abajo uno 2. Si quieres al revés, en el numerador uno 2 en el denominador 2 1 al revés, ¿ya? Entonces, ¿cómo obtenemos la ecuación del coeficiente de destitución? Bueno, así. Siempre tengo que analizar para analizar un choque antes, durante y después, ¿ya? Durante, ¿por qué? Porque puede haber fuerzas impulsivas, puede haber un impulso que se esté produciendo, ¿ya? Si no hay impulsos, si tienes la seguridad de que no vas a tener fuerzas impulsivas, entonces el impulso durante el choque es cero, entonces solo analizas antes y después, eso es lo que hacíamos más o menos en el pre, ¿ven? Acá se cumple lo mismo, siempre dándonos un sentido. Yo aquí a la derecha, positivo, y a la izquierda le estoy asumiendo velocidades negativas, ¿ya? Porque la cantidad de movimiento o la velocidad es un vector. Entonces tengo que analizar el signo con el convenio que me he dado para las velocidades iniciales y finales e introducirlas en la ecuación del coeficiente de destitución, ¿no? Que es una relación de velocidades. Según a mi diagrama, si es si estoy analizando este caso de choques, voy a tener esta ecuación del coeficiente de destitución, ¿no? Velocidad final de A más velocidad final de B sobre velocidad de A menos velocidad de B, ¿ya? Entonces, si alguna velocidad me sale negativo, quiere decir que he asumido mal, ¿no? Porque después del choque yo tengo que predecir a cuál lado vas a botar, si vas a retroceder o si va a seguir avanzando en la dirección de su velocidad inicial, ¿no? Entonces, eso tengo que predecir. Pero el signo, el resultado que haya, su signo me va a decir si estaba en lo correcto o no estaba en lo correcto. Entonces, aquí se les ha hecho un resumen de los choques. Tenemos choques frontales, ya chicos, los que conocíamos del preuniversitario, choques frontales, que es choques elásticos, inelásticos y plásticos, ¿no ven? Conocemos del pre. Es un choque frontal, es decir, que la dirección antes y después de la colisión es la misma, ¿no ven? La dirección es la misma antes y después de la colisión. Cuando tengo un choque frontal, el choque se ha dado en una sola línea, en una sola dirección, quiero decir, ¿ya? Eso es más o menos lo que hemos llevado en el pre, ¿ven? Choques frontales. Entonces, elástico, cuando E es igual a uno, se conserva la energía cinética y la cantidad de movimiento, no existe pérdida de energía, ¿no ven? No existe una pérdida de energía como el calor, por ejemplo. Si es un choque inelástico, que es lo común, el coeficiente de restitución variará entre cero y uno. Se conserva el momentum lineal, pero no se conserva la energía, ¿no? Se genera una cierta cantidad de pérdida de energía en forma de calor. Choques plásticos. Choque plástico, se conserva el momento lineal, ¿no? Existe
una pérdida y la energía no se conserva, ¿no ves? Existe una pérdida de energía en forma de calor. Se genera calor en este choque. Un choque plástico o también llamado completamente inelástico, el coeficiente de destitución es cero, ¿no? Es igual a cero, ¿ya? Pero esta parte vamos a introducirnos ahora. En física 100 añadimos esta parte, choques oblicuos, ¿ya? En choques oblicuos yo la puedo analizar de dos diferentes formas, muchachos, de dos diferentes formas. Puedo analizarlo como es un choque oblicuo, va a estar en un plano, ¿ya? Primeramente, mis choques ahora van a estar en un plano, ya no en una sola dirección, sino en dos direcciones. ¿Y cómo analizo dos direcciones, chicos? En el plano X, Y o en un plano intrínseco, ¿no ven? En un plano que tiene ejes tangencial y normal, ¿ya? Dos formas de analizar. Ay, muchachos, en el eje X, Y, en el plano cartesiano X, Y, en, y en un plano intrínseco, eje normal y eje tangencial, ¿no ve? Como en movimiento oblicuo, ¿ya, chicos? Como en movimiento oblicuo. Tenemos dos formas de analizar estos choques oblicuos. Entonces, acá yo les digo, generalmente en un plano perpendicular a la dirección de la gravedad, como una mesa de billar, supongamos que es la mesa de billar, el plano XY, se conserva. A ver, dime, José, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ya, desorden debe ser. Ya seguimos. Entonces, les había dicho que en choques oblicuos tengo dos formas de analizar, en el plano XY y en un plano intrínseco formado por el eje normal y el eje tangencial, ¿ya? Esas dos formas tengo para analizar un choque oblicuo. Ahora, generalmente los problemas, ¿cómo son? En el plano, ¿cuándo se analiza en el plano XY? Cuando generalmente estoy en un plano perpendicular a la dirección de la gravedad, ¿ya? Analizo en el plano XY. Pongo un eje X y un eje Y, ahí analizo estos choques, ¿ya? Y en los dos ejes se conserva la cantidad de movimiento, en el eje X y en el eje Y, ¿ya? En el eje X y en el eje Y. Entonces, cuando analizas en el eje X y Y, no puedes analizar el coeficiente de restitución, ¿ya? Es decir, si tienes de dato el coeficiente de restitución, tú no puedes analizar en el plano X y Y. ¿Está bien, chicos? Eso no es la clave para esta parte de los ejercicios, ¿ya? Si te dan de dato el coeficiente de restitución, ahí de entrada descartas que no tienes que analizar en el plano XY. Solamente tendrías que, la única opción para analizar es analizar en un plano intrínseco formado por los ejes tangencial y normal, ¿ya? Entonces, a ver, entonces, en un plano intrínseco formado por el eje normal y tangencial, lo analizamos. Aquí les he puesto las formulitas. Caso uno, caso 2, caso 3. En el caso uno, movimiento libre de una partícula. Es cuando tú haces rebotar una pelotita contra el piso. ¿Ven? Contra el piso haces rebotar. Ahí vas a formar dos ejes. Te he dicho, eje tangencial y eje normal. Siempre vas a analizar en esos dos ejes, ¿ya? El eje tangencial, ¿cuál es? El eje tangencial es del piso. El eje normal, este eje normal, ¿cómo se encuentra? Uniendo los centros de masa de ambos cuerpos. En este caso, unes el centro de masa de la bolita con el centro de masa de la Tierra. Aquí, por ejemplo, aquí esté. ¿Ven? Entonces va a ser uno perpendicular a la superficie. Este va a ser mi eje normal. Chicos, ese va a ser mi eje normal. Eje tangencial perpendicular. Hay veces que es difícil identificar este eje tangencial, no te das cuenta cuál es mi eje tangencial, dices, ¿ven? Va a ser un poco difícil, pero este eje normal es fácil. Tienes que unir centros de masa, ¿ya? Centros de gravedad vas a unir, ese es tu eje normal. Entonces ahí están las formulitas. En el eje tangencial, ¿qué se cumple?
la cantidad de movimiento. Entonces, tú descompones las velocidades entre el eje tangencial y en el eje normal y aplicas esta ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento, ¿ya? Cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. En el eje normal, aplicas el coeficiente de destitución. ¿Ya ve? Ya ve lo que te estaba diciendo al principio. Siempre que tengas coeficiente de destitución, tienes que analizar en ejes intrínsecos, identificar eje tangencial y eje normal. ¿Ya? Ya, chicos, eso nomás es la clave. Entonces aquí ya estarían las fórmulas dadas, ¿no? Para este casito, cuando una pelotita se bota contra el piso, ¿ya? Velocidad antes y velocidad después del choque, ¿no ven? Antes del choque, B1, después del choque, U1, y estas serían las velocidades descompuestas ya en el eje normal, ¿no ven? En este caso, el eje normal es el eje vertical, el eje tangencial es un eje horizontal, ¿ya? El caso 2, movimientos restringidos. Cuando tienes movimiento restringido, cuando un cuerpo sí o sí se mueve en una dirección conocida. Este casito, esta cuña, no puede moverse más que en la dirección horizontal, ¿no ven? Y eso todavía en la dirección horizontal, a la derecha, ¿no ve? Aquí está el vector velocidad, es en esa dirección. No tiene otra opción, por eso es movimiento restringido, ¿ya? Esta pelotita le choca la cuña y rebota la pelotita y por supuesto que la cuña va a avanzar hacia la derecha, ¿no? Va a adquirir una velocidad y entonces va a tener una velocidad final recorriendo a la horizontalmente, ¿no ven? Porque este cuerpo 2 o esta cuña no puede irse en otra dirección que no sea la horizontal, ¿ya? Igual, tienes que identificar eje normal, eje tangencial. Eje normal, ¿cómo identificas? Uniendo centros de masa. Supongamos que aquí está el cuerpo 1. ¿Ve? Une centro de masa del cuerpo 1 con centro de masa del cuerpo 2. Esta va a ser una posición y esta va a ser la otra. Entonces trazas tu eje normal. Perpendicular al eje normal encuentras el eje tangencial. ¿Ya? Entonces, todas las velocidades antes y después tienes que analizarlo o tienes que descomponerlo en el eje normal y tangencial y aplicar estas ecuaciones. Eje tangencial se conserva la cantidad de movimiento. En el eje normal aplicas velocidades. En el eje normal aplicas el coeficiente de destitución. Y aquí algo más. Esto es para el sistema, ¿ya? En el eje X. ¿A qué me refiero para el sistema? Para los dos. Uno y 2, ¿ya? Partícula 1 y partícula 2. En este caso, solo para uno se cumple en el eje tangencial, se conserva la cantidad de movimiento. Solo para uno, ¿ya? Para el sistema, eje X, eje normal. Y aplicas las dos ecuaciones. En el eje X, en este caso, ¿cuál sería mi eje X? Mi eje X es aquí está, ¿no ve? La referencia, ahí está mis coordenadas. Eje X es el, el horizontal, ¿no? El horizontal, por donde va a moverse el bloque, la cuña 2, ¿ya? La cuña 2. Ese es mi eje X. Eje normal, eje tangencial son diferentes, ¿no ve? Aquí coincidían, pero no me interesaba, ¿no? Porque no, solo analizaba en eje tangencial y eje normal. Entonces aplico aquí tres ecuaciones, ¿ya chicos? Para M1, una ecuación, la de la conservación de la cantidad de movimiento. Para el sistema, dos ecuaciones en el eje X y en el eje normal. Y el último caso, el caso 3, partículas libres, ¿ya? Entonces, cuando tienes partículas libres, siempre estos choques se dan en un plano, ¿no? No pueden existir choques en el espacio, ya no hay eso. No hemos llegado hasta ahí a analizarlo, ¿no? En el espacio, solamente en el plano, en dos ejes, ¿ya chicos? Entonces identifico eje normal y eje tangencial. Aquí hasta lo que te estaba diciendo. ¿Cómo identifico cuál es mi eje normal y mi eje tangencial? En este caso, acá está mal, ¿ya? Este es mi eje normal, el que hunde los centros de masa. Aquí ya ven, me he hecho un poco mal aquí mi gráfica.
Uno, los centros de masa del cuerpo uno y el cuerpo 2 y trazo mi eje normal, ¿ya? Entonces este sería eje normal. Lo van a cambiar en sus apuntes, ¿ya? Cuando copien, este es el eje tangencial. Perpendicular al eje normal y el eje tangencial, ¿ya? Entonces este sería N y este sería T. Y analizo para el sistema en el eje normal la conservación de la cantidad de movimiento y el coeficiente de restitución. En el eje tangencial tengo que separar para M1 primero la conservación de la cantidad de movimiento. Para M2 la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Ya? Aplico estas cuatro ecuaciones. Nada más y tiene que salirme el resultado. ¿Ya, chicos? A ver, vayamos con los problemas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, esa parte donde cómo diferenciar los ejes, ¿puede explicar? Se me entrecortó. Ya. ¿Cómo es que identifico eje normal y eje tangencial? El eje normal es aquel eje eh, que está formado uniendo sus centros de masa, ¿ya? A ver, analizo aquí. Este es su centro de masa de la bolita 1. Este es el centro de masa de la bolita 2, ¿no ven? Uno de esos dos puntos y trazo un eje. Ese es mi eje normal. Este van a cambiar, les dije, ¿ya? Eje normal. Aquí le he puesto T, ¿no ves? Está mal, ¿ya? Eje normal. Perpendicular a ese eje normal, el eje tangencial, ¿ya? Así identificamos siempre uniendo centros de masa, el eje normal. Acá lo mismo. En el caso 2, su centro de masa de la partícula 1 va a estar por aquí, ¿ven? El cuerpo 2, supongamos que está ahí. Entonces, ese será mi eje normal, ¿no ven? Uniendo esos dos puntos, trazo el eje normal. Y perpendicular sería la dirección del plano inclinado de la cuña, ¿no? Tangencial, el eje tangencial. ¿Ya? Acá lo mismo. Unos centros de masa de la partícula 1 con de la Tierra. La Tierra está por aquí, su centro de masa, digamos. Entonces, perpendicular a la superficie es el eje normal. Sí, perpendicular a la superficie es el eje normal y la dirección de la superficie el eje tangencial. ¿Ya? A ver, pasemos al problema número 1. Tres esferas de acero de la misma masa cuelgan del techo mediante hilos de la misma longitud, espaciados una distancia un poco mayor que el diámetro de las esferas. Tras ser izada y soltada, la esfera A choca con la B, que a su vez choca con la C, siendo E el coeficiente de restitución entre las esferas y velocidad P sub 0, la velocidad de A, inmediatamente antes de chocar con B. Hallar, inciso A, la velocidad de A y B inmediatamente tras el primer choque. La velocidad, las velocidades de B y C inmediatamente tras el segundo choque. Inciso C, suponiendo que haya N esferas suspendidas del techo, que la primera sea izada y soltada como se indica hallar la velocidad de la última esfera tras haber sido golpeada la primera vez. Emplear el resultado del inciso C para obtener la velocidad de la última esfera cuando N es igual a 6 y el coeficiente de restitución es 0,95, casi elástico. ¿Ven? Esta es la figurita, ¿ya? Pues acá es como un péndulo, como una esferita B que choca a la esferita A va a chocar a la esferita B y B va a chocar a C y así sucesivamente, ¿no ven? Me habla acá desde para 6 esferas, para n igual a 6. ¿No ven? Pero el inciso A primero analicen las velocidades de A y B inmediatamente tras el primer choque. Entonces, inciso A, analizamos primeramente las esferitas A y B, nada más, A y B. ¿Ya? Tengo que dibujarme un instante antes, durante, en este caso durante no me va a interesar mucho, ¿no? Después, porque no, la fuerza impulsiva estoy considerando dentro de mi sistema, ¿ya? Es como en energías, ¿no ven? En energías, como les he dicho más o menos, chicos, podría analizar al sistema o a cada cuerpo, ¿no ven? O a cada cuerpo.
Se analizaba a cada cuerpo, generalmente había trabajo de alguna fuerza externa o trabajo de alguna fuerza interna. En este caso, va a haber fuerzas impulsivas. Si analizo solamente a la esferita A, digamos, ¿no ven? Pero si analizo A y B, ya es, mi sistema va a ser A y B, ahí ya no hay fuerzas impulsivas, ¿no? Velocidades antes y velocidades después nada más. Es por eso que yo puedo aplicar la conservación de la cantidad de movimiento. Inicialmente tenemos masa por velocidad de A, solo A se mueve, ¿no? Cuando llega acá, llega con una velocidad V sub cero el cuerpo, el aspecto. Y eso estoy poniendo acá, masa por velocidad de A, pero velocidad de A es velocidad V sub cero. Cantidad de movimiento final. Entonces, mi convenio es este, ¿no? A la derecha, positivos, ese es mi convenio. La esferita A se va a seguir moviendo. Ahí le he puesto prima para representar las velocidades finales. Entonces, sigue moviendo a la derecha. Estoy diciendo masa por velocidad de A prima. B también se mueve a la derecha. Más, por eso el signo aquí más. Masa por velocidad B prima. Ecuación número 1. ¿No? Las masas se van, porque las masas son iguales para esfera A, esfera B. El coeficiente de destitución, siempre mezclado, ¿no ven? Esto es de memoria. De memoria tenemos que plantear esta ecuación. B menos A y abajo A menos B. Siempre intercalado, ¿ya? Si arriba pongo A menos B, abajo B menos A. Pero yo he escogido B menos A y abajo A menos B. Despejando, la velocidad de B inicialmente no se mueve, ¿no ve? Por eso velocidad de B, cero. ¿Ya? Y he aplicado mi convenio de signos. Todo se mueve, el mismo convenio de signos se aplica tanto para la cantidad de movimiento como para el coeficiente de restitución. ¿Ya? Entonces nadie cambia de signo, ¿no? Nadie ha dicho que, a ver, aquí fíjense, cuando he analizado antes, a la derecha se está moviendo A. Después todos se mueven a la derecha, entonces nadie va a cambiar de signo. Es por eso que acá no ha cambiado nadie de signo y obtengo mi ecuación. Despejando la velocidad final de B, obtengo la ecuación 2. Y reemplazo 2 en 1. Las combino estas dos. Ecuación 2 en ecuación 1. La voy a reemplazar ahí. Y voy a tener la velocidad final de A en función a los datos que tengo, ¿no? En función al coeficiente de restitución y en función a la velocidad inicial de la esferita A, ¿no? Con la que llega a chocar a la esfera B, ¿ya? Esta sería entonces la velocidad final de A durante el primer choque, ¿no ven? Para el primer choque. Reemplazo en 2 y encuentro la velocidad de B, la velocidad final de B. Y esta es la velocidad final de B. Solamente reemplazo la velocidad final de A, ¿no? Lo que he encontrado, hay algunos términos semejantes y obtengo la velocidad final de B. Operaciones matemáticas, ¿no? Listo. Entonces, eso sería para el primer choque. Inciso B, las velocidades de B y C inmediatamente tras el segundo choque. Entonces, una vez que A y B chocan, B adquiere velocidad y va a chocar a la esferita C. ¿Ven? Ahora, entre B y C, analizando B y C. Si analizo B y C, analizo antes y después. Durante no me interesa. ¿No ven? Durante no me interesa, solo hay el impacto que se produce. Pero como mi sistema es B y C, no va a haber fuerzas impulsivas, no hay fuerzas impulsivas. ¿Ya? Cantidad de movimiento inicial es igual a cantidad de movimiento final con este convenio. Lo mismo que el anterior, igualito que como hemos analizado A y B. Ahora analizamos para B y C. Inicialmente, ¿quién se mueve? Solamente la esferita B. ¿Ven? La esferita B se va a mover. Acá está mi esquema antes y mi esquema después. Inicialmente se mueve B y después del choque se va a mover B y C en la misma dirección, positivo. Por eso los dos positivos, ¿ya? El coeficiente de restitución, uso intercalado, C menos B y en el denominador B menos C.
C no se mueve inicialmente, por eso 0. Ahí está 0. Y tengo que el coeficiente de destitución por la velocidad de inicial sería en este caso, ¿no? De B, inicial estoy llamando a prima. Dos primas son las finales. Para B, ¿no? Dos prima es la velocidad final para B. Y B prima es la velocidad inicial de B. Mientras que para C solo tiene una velocidad que es la final prima, ¿no ve? Prima le estoy llamando, ¿ya? Igual, combino, despejo la velocidad final de C, ahí está, ecuación 2, y voy a reemplazar en la ecuación 1. Reemplazo en la ecuación 1 y obtengo la velocidad final de B, ¿ya? La velocidad final de B. Pero la voy a combinar con el resultado anterior, la velocidad, que en este caso cuando analizo B y C, esta sería la inicial, ¿no ve? Esa inicial es la final del inciso A, es esta que he encontrado acá. ¿No? Esa reemplazo ahí y obtengo la velocidad final de la esferita B cuando analizo B y C. 1 menos C cuadrado por velocidad inicial todo sobre 2. ¿Ya? Entonces estoy tratando de obtener las velocidades en función de los datos iniciales que tenía velocidad inicial y el coeficiente de destitución. En 2 obtengo la velocidad final de C. En 2 obtengo la velocidad final de C. Este es el resultado de la velocidad final de B. Aquí está, es el mismo. Términos semejantes, sumo y obtengo esta ecuación. Lo pongo en función a mis datos iniciales. Esa velocidad B' la reemplazo con esta, ¿no? Con el resultado del inciso A. Igualmente obtengo esta velocidad final de C. ¿Ya? Ese es el inciso B. El inciso C. Suponiendo que haya n esferas suspendidas del techo y que la primera sea izada y soltada, ¿cómo se indica hallar la velocidad de la última esfera tras haber sido golpeada la primera vez? Entonces, como en cadenita, ¿no ve? La esferita A choca a la esfera B, B choca a C, C choca a D, y así sucesivamente hasta llegar a la última esfera, la esfera N, digamos. Como ya tengo aquí mis velocidades finales ya más o menos escritas, ya generalizadas, ¿no? Con mis datos iniciales, estos dos resultados las puedo generalizar para n esferas. Para n esferas tendríamos este esquema. Tendríamos este esquema y en el primer choque teníamos estos resultados, ¿no ven? Esos resultados. A tiene velocidad B, A tiene B sub 0. B le transmite una velocidad final B sub 0, 1 más E sobre 2. C le transmite esta velocidad, B sub C igual a B sub C prima igual a B sub B prima por 1 más E sobre 2. Entonces, con la nueva notación, ahora si yo considero A como la esfera A sub 1, B A sub 2 y para C A sub 3, voy a generalizar ya. Entonces voy a generalizar de esta manera. Mira, acá era B sub 0, B sub B prima. ¿Ve? Este B sub B prima viene acá, B sub B prima. Acá es lo mismo. B sub A1 tenía, ¿no ves? La velocidad inicial de la esferita A, ¿no ven? Pero para mí ya es A sub 1. Ahí está, velocidad A sub 1. Eso es velocidad A sub 2, la final. Esa velocidad final viene acá. Eso es la velocidad A sub 3. Y acá, A sub 3. Ya estoy como intercalando, ¿no ves? Como generalizar. Entonces, generalizando tendríamos esta. En las velocidades obtenidas reemplazamos sus valores iniciales. Entonces, cada vez voy reemplazando. Y este va a crecer, este binomio 1 más E, ¿ve? Elevado a, eso es lo que va a crecer. A ver, aquí es reemplazado. Es reemplazado
esta velocidad a sub 2 acá, la he reemplazado. ¿Ven? Ahí, ahí la he reemplazado y obtengo 1 más e cuadrado sobre 4. Eso sería para la velocidad a sub 3. Y para la velocidad a sub 4, la misma es reemplazada otra vez acá. Y ya voy a tener 1 más e al cubo sobre 8 ya. Entonces, si seguimos esa secuencia, podemos generalizar hasta la esferita n en función de la velocidad inicial de la esferita a sub 1 y el coeficiente de destitución. ¿Ven? Para n esferas. Ya solamente es reemplazar una en la otra, una en la otra. Ya, pues solamente que acá lo he cambiado. Esta es esfera A, esfera B, C, D y así sucesivamente hasta llegar a la esfera N. ¿Ya? Solo que acá lo he cambiado de notación a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta llegar a sub N. Inciso D. El inciso D, emplear el resultado del inciso C para obtener la velocidad de la última esfera cuando n es igual a 6 y es 0,95. Entonces, a esta generalización les reemplazo la velocidad. Les reemplazo n igual a 6 porque es para la sexta esfera y el coeficiente de destitución 0,95. Entonces, velocidad de la esfera A sub 1 es b sub 0. ¿Cuánto era b sub 0 de dato? Ah, no tenemos, ¿no? Entonces funciona b sub 0 nada más. 1 más c, aquí es 6 menos 1. Hemos reemplazado n6. 6 menos 1, 5. Y acá también n menos 1 es, ¿no? 2 elevado a la n menos 1. 6 menos 1, 5. 2 a la quinta. Todo eso me sale la velocidad de la esfera 6, 0,881 por la velocidad inicial. Y ese es el último inciso. ¿Ya? ¿Alguna consulta, chicos? De igual manera lo van a ir copiando y lo van a ir analizando, ¿ya? Cualquier observación me escriben nomás, pero está bien los resultados, ¿ya? De todos modos, igual pueden calcular, ¿ya? Entonces, pasemos al problema 2. Ya, les voy a subir la lista en el... A ver, un cachito, un cachito. Ya, ahorita lo voy a activar. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya, vayan llenando ahora sí su asistencia, ¿ya? Y chicos, ya les he subido el link en el chat de la reunión. Ya, vayan llenando su asistencia, ¿ya? Hasta el final de la clase. Y ahí lo voy a cesar. Ya, problema número 2. Demostrar que para una bola que choque con una superficie fija sin rozamiento, alfa mayor a tita, demostrar también que la pérdida porcentual de energía cinética a causa del choque es 100. Ya, eso tengo que demostrar, ¿no? La pérdida de energía cinética es esa expresión. Entonces, el inciso A. Tengo una esferita que choca con una superficie inclinada. Esta es la figura, ¿ya? Con una superficie curva, ¿no ven?
Entonces tengo la esferita que choca con nuestra superficie curva. A ver, identifiquemos cuál es mi eje normal. Unos centros de masa. Centros de masa voy a unir aquí. Aquí tienen que poner la esferita. Y hay unir centro de masa de la esfera con la superficie. La superficie acá está su centro de masa. Esos dos puntos, por esos dos puntos trazo un eje que va a ser el eje normal. ¿Ya? Eje normal. Perpendicular a ese, el eje tangencial. Entonces, en esos ejes normal y tangencial identifico direcciones mediante ángulos. ¿Ve? Ángulo alfa, ángulo tita. Ahí está. Descompongo sus velocidades. Voy a descomponer sus velocidades como ven acá. Ve, ahí está descompuesto las velocidades antes y después del choque en los ejes tangencial y normal. A ver, un ratito de chicos, por favor. Ya, sigamos. Entonces me dice demostrar que para una bola que choque con una superficie fija sin rozamiento, alfa es mayor a tita. O sea, este ángulo alfa tiene que ser mayor a este ángulo tita. Es por teoría de choques, tengo movimiento libre de una partícula. ¿No vemos? Una esferita que rebota contra una superficie. En este caso, no importa qué tipo de superficie es. En este caso es oblicua, ¿no? La superficie es oblicua. Tengo dos ecuaciones en el eje tangencial y en el eje normal. ¿No ven? Esas dos ecuaciones del formulario. Esas dos no las aplico. Esas dos y ya me tiene que salir las respuestas. En el eje tangencial, a ver, aquí está descompuesta ya. La velocidad inicial es b, con el ángulo tita voy a descomponer, en el eje tangencial va a ser b por el seno. ¿Ven? Aquí está, b por el seno. Cantidad de movimiento final va a ser por la velocidad final, después del choque. Esta es b'. En el eje tangencial es b' por el seno de alfa. Aquí está, b' por el seno de alfa. Ecuación número 1. En el eje normal tengo esta ecuación. ¿Ve? Tengo esa ecuación. Entonces, velocidad en el eje normal antes del choque. Antes del choque es b por el coseno. ¿Ven? B por el coseno. Esta b con el ángulo tita la descompongo en el eje normal, en este eje normal, y voy a tener b por el coseno de tita. Y es esta, b por coseno. La velocidad en el eje normal final va a ser b' por el coseno de alfa también. Y aquí está, b' por el coseno de alfa. Pero aplico mi convenio. Mi convenio de signos, ¿qué dice? Que el eje normal en esta dirección es positivo. El eje tangencial en esta dirección es positivo. Contrario, negativo. El eje normal en esta dirección positivo, contrario, negativo. Y justo es esta la que está contrario, ¿no? La velocidad final. Es por eso que de ahí sale el negativo. Este negativo que ven acá, chicos, de ahí sale, ¿ya? De ahí sale. Y hay dos signos, menos, menos. Menos por menos, más. Y obtendría la ecuación 2. Entonces, D1, despejo B sobre velocidad final. Y tengo seno de alfa sobre seno de tita. D2, lo mismo. Despejo B sobre B' y tengo coseno de alfa sobre E coseno de tita. Entonces, igualo estas velocidades, esta relación de velocidades y obtengo esta ecuación. El coeficiente de destitución va a ser tangente de tita sobre tangente de alfa, ¿no? Pero por teoría sabemos que el coeficiente de destitución varía entre 0 y 1, ¿no ven? Entonces vamos a formar una inecuación, ¿ya? De cálculo 1, ¿no ven? Esta inecuación. Tangente de tita sobre tangente de alfa
debe ser mayor o igual a cero y menor o igual a uno, en el cual yo esta tangente voy a multiplicar, ¿no? A toda esta inecuación que tiene tres lados, ¿no? A ver cómo se puede decir esto, tres miembros, ¿no? De la inecuación. Tangente de alfa es un número positivo. Puedo multiplicar a toda esta inecuación por tangente de alfa. Y obtendría esto, tangente de alfa por una, tangente de alfa. Tangente de alfa sobre tangente de alfa se va con este, ¿no? Tangente de alfa por cero, cero nomás. Entonces, recordando de las clases de inecuaciones de cálculo uno, saco esto, ¿no? Tangente de tita debe ser menor o igual a tangente de alfa. Entonces, con eso deduzco que tita es menor o igual a alfa. Con eso demuestro el inciso A, que tita es menor o igual a alfa. Si tita es igual a alfa, tendría choque elástico, ¿no ve? Choque elástico, completamente elástico. Entonces, no puede ser menor o igual, sino menor nomás para un choque inelástico. ¿Ya? Inciso B, la pérdida de energía. Me dice, demuestre que esta es la expresión de la pérdida de la energía. A ver, entonces calculemos energía inicial. Inicialmente tiene esta energía. Esta es la energía final y puedo calcular la velocidad al inicio descompuesta en los ejes normal y tangencial, ¿ve? Porque sabemos que el eje normal y el eje tangencial forman 90 grados, son ejes perpendiculares. Acá lo mismo, la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de las velocidades finales en el eje normal al cuadrado más la velocidad final en el eje tangencial al cuadrado. Ya, listo. Entonces ahora la pérdida de energía. Aquí es igual a la pérdida de energía. La energía 2 va a ser menor, ¿no? Menor va a ser la energía 2 porque se ha perdido energía. La energía inicial va a ser mayor. La energía 2 solo va a ser una parte. Una parte. Entonces acá la pérdida de energía se calcula con esta ecuación. Es energía inicial menos energía final sobre energía inicial, ¿no? ¿Cuánto se ha perdido respecto a la inicial? Eso queremos calcular. Entonces, reemplazo sus energías cinéticas de la inicial, la final y en el denominador la inicial. Las masas se van, los submedios también, y tengo esta ecuación en función de velocidades iniciales y finales. Pero la velocidad inicial en tamaño es esto, ¿no? Velocidad normal al cuadrado más velocidad tangencial al cuadrado. Esta B' también, por Pitágoras, que es la velocidad normal final al cuadrado, menos la velocidad tangencial final al cuadrado. En el denominador lo mismo, pero la velocidad tangencial inicial es igual a la velocidad tangencial final. Eso se deduce de acá, ¿no? De acá donde está esto, de acá. Es la velocidad tangencial inicial y esta es la velocidad tangencial final, ¿no ven? Entonces, eso no lo estoy haciendo acá, se cumple que las velocidades tangenciales final, inicial y final son iguales. Y esta es la otra ecuación del coeficiente de sustitución. De aquí sale. A ver, velocidad final en el eje normal, en el eje normal es igual a E por este denominador pasa a multiplicar por la velocidad normal. ¿Ya? En tamaño, ¿no? En módulo, sin tomando en cuenta el signo. En módulo sería esto, ¿no? En módulo. Simplifico aquí términos semejantes y obtengo esa ecuación que me piden deducir para la pérdida de energía cinética. ¿Ya? Y además que coseno de tita
es igual a velocidad normal sobre el módulo de la velocidad, ¿ya? A ver, veamos coseno de tita. Aquí está, coseno de tita es cateto adyacente, la velocidad en el eje normal sobre la hipotenusa. La hipotenusa es velocidad inicial, ¿no? Sobre velocidad inicial, sobre B. Bn sobre B. Y esa es esta expresión, Bn sobre B. ¿Pero qué es B? En el eje normal y tangencial es B raíz de velocidad normal al cuadrado más la velocidad tangencial al cuadrado. Todo lo elevo al cuadrado para obtener coseno cuadrado y obtengo la expresión que me piden demostrar. ¿Ya? Está nomás de manera detallada, chicos. ¿Ya? Lo pueden ver. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ya, pasamos al problema 3. El problema 3 dice, una bola de billar en movimiento choca con otra idéntica en reposo y la bola que llega es desviada. Un ángulo de 45 grados de su dirección original. Demuestre que si la colisión es elástica, ambas bolas tendrán la misma velocidad después del choque y se moverán un ángulo recto en relación una de otra. Entonces demuestre, dice que si la colisión es elástica, ambas bolas tendrán la misma velocidad después del choque y se moverán en ángulo recto en relación una de otra. Nos graficamos un instante después del choque. ¿Ya? Este es el esquema antes y este va a ser el esquema después. ¿Ya? Ese va a ser el esquema después. Entonces, un problema para analizarlo en el plano X y Y. No me dan coeficientes de restitución, no me dicen nada, ¿no ve? Aquí me dicen algo que es de una colisión elástica e igual a 1, tal vez, ¿no? Tendría que poner ese valor del coeficiente de restitución igual a 1. Pero para estos problemas de choques en el plano XY también podemos aplicar una suma vectorial de vectores cantidad de movimiento para las dos masas. Entonces aplicamos la conservación de la cantidad de movimiento, pero de manera vectorial, ¿ya? De manera vectorial, cantidad de movimiento inicial es igual a cantidad de movimiento final. Inicialmente la masa 2 no se mueve, cero, su velocidad. Entonces luego igualamos componente a componente en X y Y. Entonces, como estas cantidades de movimiento tienen velocidades tanto en el eje X y en el eje Y, voy a descomponer y las voy a igualar componente a componente. Pero en el problema me piden demostrar que 1 y 2 tienen la misma velocidad para una colisión elástica. Entonces trabajo con módulos de cantidad de movimiento mediante el diagrama vectorial. Entonces este es un diagrama vectorial para las cantidades de movimiento del cuerpo 1 y del cuerpo 2, dando una cantidad de movimiento resultante, que sería la inicial, ¿ya? Es un diagrama vectorial. Y es lo que está pasando, ¿no ve? En mi sistema, para la bolita 1 y 2, cantidad de movimiento inicial 1 tiene esta dirección. Cantidad de movimiento final para 2 tiene esta dirección. Y cantidad de movimiento inicial tiene esta dirección horizontal. Y es esto, ¿no? Para 2, para 1, la final, y la inicial para 1. 2 al inicio no se mueve. Entonces formamos este diagrama vectorial. Formamos ese diagrama vectorial y aplicamos con el teorema de cosenos en este triángulo para calcular la velocidad 2 o la cantidad de movimiento 2 es al cuadrado es igual a cantidad de movimiento inicial al cuadrado más cantidad de movimiento 1 al cuadrado menos 2 veces esta cantidad de movimiento inicial
por la cantidad de movimiento final de 1 por el coseno de 45, teorema de cosenos. Pero esta P es igual a masa por velocidad. Las masas se cancelan porque son las mismas masas y tengo el teorema de cosenos ya con velocidades nada más. Como el choque es elástico, la energía se conserva. Energía inicial es igual a energía final. Si inicialmente solo tiene velocidad la esfera 1 y final va a tener la velocidad la esfera 1 y la esfera 2. Ecuación número 2. Las masas se van y los medios también. Si igualamos 1 y 2 y hicimos algunos términos semejantes como la velocidad inicial de 1 y tengo esta ecuación de la cual puedo factorizar la velocidad final de 1. Factorizo la velocidad de 1 igualado a 0. Entonces, ahí expreso como, a ver, tengo 1, 2, 3 factores igualados a 0. Cada factor debe ser igual a 0. El 2 es una constante, se va nomás a dividir, se pierde. Pero esta velocidad 1 la igualamos a 0. Esta velocidad 1 igual a 0. Y la velocidad 1 igual a velocidad inicial por el coseno de 45. Entonces, esa es la que me sirve, ¿no? Es la que me sirve, la que voy a usar. Las reemplazo en la ecuación 2. Si las reemplazo en la ecuación 2, esto es reemplazado, velocidad inicial de 1 al cuadrado por coseno al cuadrado de 45, de la cual puedo factorizar la velocidad inicial. Aquí aplicando identidades, 1 menos coseno cuadrado, seno cuadrado. Saco raíz y tengo la velocidad 2 igual a la velocidad inicial por el seno de 45. Entonces concluimos que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2. Velocidad 1 es igual a la velocidad 2 porque cos de 45 es igual a seno de 45. ¿Ven? Coseno de 45 es igual a seno de 45. Entonces con eso concluyó que las velocidades son iguales. La velocidad de 1 es igual a la velocidad de la esfera 1 es igual a la velocidad de la esfera 2 o de la bolita 2 después del choque. ¿Ya? Pues otra forma es analizando con un diagrama vectorial. O pueden hacer cantidad de movimiento en X, cantidad de movimiento en Y, lo mismo les va a salir. ¿Ya? Lo mismo va a salir. Igualan después. O van a tener dos ecuaciones, cantidad de movimiento inicial en el eje X, conservación de la cantidad de movimiento en el eje X, y luego en el eje Y, y luego energías, y combinando les tiene que salir la misma. Pero me conviene usar esto porque son vectores, ¿no? La cantidad de movimientos son vectores, entonces puedo aplicar el teorema de cosenos porque tengo tres vectores. ¿Alguna consulta, chicos? Ah, sí, del anterior ejercicio, Ya, a ver. ese del porcentaje, ¿cómo? Esto. ¿Esto? Sí, Ya, eso me pedían demostrar acá. Aquí está, me dan las respuestas ya. Solo que tengo que obtener eso. Eso, ¿no ve? El porcentaje de pérdida de energía cinética. Porcentaje de pérdida de energía cinética es esta ecuación. Esta ecuación, a ver, acuérdate de energías. Así calculábamos un, una- un porcentaje de pérdida. esa ecuación es para todo AUSI o Para todo. En este caso le puedes poner ya no K. K significa que es cinética nada más, ¿no ven? Pero a ver, supongamos que hay energía potencial, potencial elástica, más resortes, más hay. Pero si te pide la pérdida de energía, es esta la ecuación. El porcentaje de pérdida de energía. A ver, quítale el K, es energía inicial menos energía final en el numerador,
sobre energía inicial. Es la ecuación para hallar la pérdida de energía en porcentaje. ¿Ya? Sin los Ks. A ver, quitarle los Ks. Va a ser energía inicial menos energía final en el numerador. En el denominador va a ser energía inicial por 100. Y así. Puedes calcular incluso ya con valores tú, ¿no ven? Con valorcitos puedes calcular. Tienes tu energía inicial, tienes tu energía final. Entonces calculas cuánto has perdido de energía. Ya, a ver, sigamos, chicos, sigamos. Ok, gracias, Auxi. Listo, nada. El 4. El 4 y tenemos uno más. Ya, a ver, ya va a ser hora, ¿no? Ya rápidamente. A ver, el 4. Una bola A de 600 gramos se mueve con una velocidad de módulo 6 metros sobre segundo cuando choca con una bola B de 1 kilo, que lleva una velocidad de módulo 4 metros sobre segundo, sabiendo que el coeficiente de destitución es 0,8 y suponiendo que falta deslizamiento, ya la velocidad de cada bola tras el choque. Ya, este es el caso de partículas libres. ¿Ven? Ahí está. Y aquí te digo claramente cómo se identifica el eje normal y el eje tangencial. Aquí está el centro de masa de una bolita, el centro de masa de la otra bolita. Ese es mi eje normal. Ese es mi eje normal. Y perpendicular a eso es el eje tangencial. ¿Ya? Perpendicular a eso es el eje tangencial. Aquí seguramente lo he hecho. Aquí está. Eje normal uniendo centros de masa. Siempre se une centros de masa para que encuentres tu eje normal. Y perpendicular a ese eje normal, dibujas el eje tangencial. ¿Ya? Es así como te das los ejes intrínsecos. ¿Ya? Intrínsecos. Son diferentes a los ejes X y Y. Entonces tienes de dato todo esto. Te pide las velocidades finales, nada más, ¿no? Tienes que aplicar las cuatro ecuaciones del formulario. Pero aquí está. Por eso te he dado este resumen. Te va a servir harto estos apuntes, por eso te estoy diciendo que lo copies en tu cuadernito y eso me vas a presentar ya en tu cuaderno. Quiero ver esto. Si no tiene esto, ya no va a valer tu cuaderno. Ya cero nomás te voy a poner. ¿Qué es la clave? Ya, chicos, está caso 3. Mira, tiene cuatro ecuaciones. Uno, 2, 3, 4. Para el sistema aplicas en el eje normal cantidad de movimiento, conservación de la cantidad de movimiento y coeficiente de destrucción. En el eje tangencial, por separado vas a aplicar. Ahora el concepto, si quieren leer el concepto, ¿por qué en el eje tangencial solo para M1 se conserva? Lean el Beer-Johnston, ¿ya? Beer-Johnston, ahí yo les he sacado estas ecuaciones del Beer-Johnston. Es un libro de 500 páginas. ¿Lo han visto? La parte de dinámica. La parte del tomo 2. El tomo 1 es estática, el tomo 2 es dinámica. ¿Ya? Entonces ahí véanlo. Ahí está la explicación por qué. Pero el principio fundamental es, se conserva la cantidad de movimiento en la ausencia de fuerzas impulsivas, ¿ya? Pero la deducción es un poco compleja entenderla, ¿ya? Compleja entenderlo. ¿Por qué para M1 en el eje tangencial así? Ya, nosotros vamos a aplicar a secas esas cuatro ecuaciones y vamos a determinar el resultado. Primeramente, identifico los ejes normal y tangencial. Descompongo las velocidades. Aquí está la velocidad inicial de A, ¿ven? La velocidad inicial de B. Entonces, aquí está, para descomponer te van a dar un ángulo. O si no, te das un ángulo tita o alfa. Descompones en el eje tangencial y en el eje normal. ¿No ven? Ya sabes descomponer. A ver, en el eje normal va a ser BA por el coseno de 40, ¿no? Positivo. En el eje tangencial va a ser menos, ¿no ven, chicos? BA por el seno de 40. Menos velocidad de A por el seno de 40 en el eje tangencial. Para B, la velocidad coincide, para mi suerte, coincide en que está en la dirección normal. Entonces, menos velocidad B, nada más, ¿no? Porque está apuntando en la dirección contraria a la que ha asumido.
ratito, chicos, un ratito, por favor. Ya, sigamos, sigamos. Vamos a... Es que tengo clases, chicos, justo a esta hora, pero ya, no, tengo que adecuarme nomás. Y llaman lista todavía. Para mí llaman lista. Yo no les llamo lista, ¿no ven? Van a ver auxiliares más jodidos que hay, que llaman lista, que si no les respondes te bota, así son. Esto mediante esta, con lo que estamos virtual, ¿no, chicos? Ya. Entonces, en el eje tangencial, para M, para la masa A, luego para la masa B, aparte, aparte, ¿ya? Para la masa A, conservación de la cantidad de movimiento, siempre dando que el eje tangencial en esta dirección es positivo, contrario, negativo. El eje normal en esta dirección positivo, contrario, negativo. Entonces, para masa A, aquí está, ¿ven? Masa A por velocidad de A. Pues hay veces mejor manejarlo así. BAT nada más. BAT así. Velocidad de A en el eje tangencial. No como velocidad de A por el seno, ¿no? Por el seno de 40. Para B, lo mismo, lo mismo. ¿Ya? Lo mismo, descomponemos velocidad de B en el eje tangencial. Aquí hay cero, ¿ven? No tiene el B en el eje tangencial, solo en el eje normal, la velocidad inicial de B. Entonces, es por eso que la velocidad final en el eje tangencial tampoco va a haber, ¿no? Si esto es cero, esto también va a ser cero. Ahí está. Ya se has reducido ya. Hay una ecuación, ya te has evitado casi, ¿no? Porque es cero, cero. Porque al final tienes que resolver un sistema de 4 por 4, cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. En el eje normal. A ver, entonces acá estoy concluyendo que eje tangenciales, ¿no ve? Ahora acá, la velocidad de B' es igual a la velocidad de B en el eje normal, eso podemos ver del gráfico. Aquí está. La velocidad. Como la velocidad final de B en el eje tangencial no hay, aquí es cero, ¿ve? Solo vamos a tener velocidad de B en el eje normal, final en el eje normal, ¿ve? Porque aquí ya he deducido que es cero. Así esta componente es cero en el eje tangencial, entonces no queda de otra más que deducir que la velocidad de B final en el eje normal, la velocidad final de B va a estar sobre el eje normal, ¿ve? Aquí eso estoy diciendo. En el eje normal tenía que aplicar dos ecuaciones para el sistema, ¿no ven? El coeficiente de restitución y cantidad de movimiento, con un mismo convenio, signos, convenio de signos. En esta dirección, positivo va a ser, y eso es lo que he asumido, está esta dirección del eje normal, positivo, y aquí está, lo estoy replicando acá en mi convenio. Entonces le doy signo a esta ecuación del coeficiente de restitución, le doy signos. Y aquí es por eso que aquí están esos signos, menos, menos. Y se va a convertir así en suma. Es cantidad de movimiento en el eje normal. Igual, le doy signo a este convenio. ¿Ya? Le doy su signo y obtengo la ecuación 3. Ya listo, eso es todo. De 2 despejo la velocidad final de B. La velocidad final de B de la ecuación 2'. En 3 los emplazo en 3. Y aquí haciendo operaciones, reduciendo términos semejantes, obtengo la velocidad final de A en el eje normal. Y finalmente, velocidad de A en el eje normal es BA por el eje tangencial es BA por seno. Puedo calcular que es la misma la velocidad final en el eje tangencial, ¿no? De aquí eso sale de la ecuación 1. Ya las masas se van y resulta que la velocidad tangencial inicial es igual a la velocidad tangencial final. Entonces de ahí es el mismo valor, ¿no? El mismo valor.
reemplazando en 1 o con 1, reemplazando datos. ¿Dónde está la ecuación 1? A ver, ¿dónde está? Reemplazando datos para encontrar la velocidad final de A en el eje normal. Aquí está, en esa es reemplazado. Y obtengo velocidad de A en el eje normal, 5,074. Entonces compongo acá. La velocidad de A final va a ser igual a Pitágoras, ¿no? Pitágoras para componer, porque el eje normal y el eje tangencial son perpendiculares. Entonces obtengo la velocidad final de A. Y la dirección, como tengo la velocidad de A en el eje tangencial, la velocidad de A en el eje normal, yo obtengo esa dirección, ¿no? El ángulo phi, esa es la dirección. Y para B ya tenía la dirección, ¿no? Solo me faltaba el tamaño, porque la dirección va a ser la misma, rebota en el eje normal, la bolita B, ¿no? O la esfera, o la partícula B. Está 1,8. De dos primas reemplazamos y obtenemos la velocidad final. Y esas son las velocidades finales de A y de B, ¿no? Dando gráficamente su dirección más. En este caso va a ser 40 grados más 37, ¿ven? Respecto al eje X, porque direcciones siempre las damos respecto al eje X. Ángulos siempre es respecto a los ejes, al eje X hemos dado, ¿ven? Desde el prefita. Un ángulo en el sentido antihorario positivo, en el sentido horario negativo, pero siempre tomamos de referencia al eje X. Y aquí está gráficamente. ¿Cuál eje X? A partir de este eje X que está acá, ahí es 77,24, ¿no? Que sería la suma de esto. Y este es de B 40 grados. 40 grados, que sería la inclinación del eje normal, nada más. Esta inclinación. Aquí está el eje BA, es horizontal, y el eje normal es la inclinación, es ahí 40 grados, esa es la dirección en el eje normal. 40 grados, ¿no? Para obtener la velocidad final de B. Y finalmente, esto, chicos, el problema 5 es un problema de impulso. Tal vez entre impulso, pero no creo, más que todo va a ser choques. Una pelotita de béisbol con una masa de 200 gramos es lanzada horizontalmente con una velocidad de 1,5 hacia la derecha. Cuando golpea un bateador, sale la bola con una velocidad de 200 en sentido opuesto. ¿Cuál es el impulso de la colisión? Si la fuerza te dan una fuerza en función al tiempo, y el intervalo de tiempo es 0,2 segundos. Analizamos antes, durante y después porque hay impulsos, ¿ya? Entonces aplicamos en la ecuación del impulso y el momento lineal. Impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es cantidad de momento final menos inicial. Entonces, inicialmente, siempre tengo que dar este convenio. El impulso también es un vector, ¿ya chicos? Un vector. Es un vector, porque es la resta de esta cantidad, de esas cantidades de movimiento que son vectores. Entonces, la cantidad de movimiento final es masa por velocidad. La cantidad de movimiento inicial es masa por velocidad inicial. Factorizamos masa, reemplazamos la masa, ahí las velocidades, B, menos 200. ¿Por qué menos 200? Porque está en la dirección contraria, ¿no? Mi convenio. A la derecha son positivos. Esta velocidad está al contrario, es negativo, menos 200. Menos 150, 105, la velocidad inicial está a la derecha, ¿no? No tiene por qué cambiar de signo. No cambia de signo, entonces tengo un impulso de menos 70. Significa que el impulso que recibe es a la izquierda, ¿no? Eso significa. Entonces ahora, considerando la fuerza variable, esta fuerza que en función al tiempo, tengo que integrar. El impulso es la integral de la fuerza por diferencial de tiempo. Pues la fuerza tiene que estar en función al tiempo. Reemplazamos e integramos. La integral de a a la t nomás, la integral de 1t. Evaluamos de 0 a 0,2, el límite superior menos límite inferior, y obtenemos 0,42.
en las unidades kilogramos, metros sobre segundo. Ya, chicos, ahí vamos a quedar. Si no tienen alguna consulta, ahí vamos a quedar. ¿Ya? Entonces, repito, para su cuaderno es copiar esta guía. ¿Ya? Copiar esa guía, las fórmulas con estos 5 problemas. Nada más. ¿Ya? Para que practiquen también. ¿Ya? Y eso lo van a subir, a ver, para después nomás. ¿Ya, chicos? Pero no se carguen. Al final les voy a pedir cuaderno, ¿no ven? Ya saben cómo estamos evaluándolos. ¿Ya, chicos? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Ya Ninguna llenó su pregunta, asistencia. sí. Ya llenó su asistencia, ¿no ven? No voy a cesar. Ya, ahí quedamos, muchachos. A la próxima entraríamos a cuerpos rígidos, ¿ya? Cinemática del cuerpo rígido. Después dinámica, después trabajo energía. Es largo nomás para el material que tenemos. Es hasta momentum angular, ¿no? Momento angular con, con el cuerpo rígido. Para el cuerpo rígido tenemos que hacer todo. Cinemática, dinámica, trabajo energía, cantidad de movimiento. Todo eso tenemos que analizarlo. ¿Ya, chicos? Desde el tercer parcial nomás va a estar. Es larguito nomás. Nos vemos, chicos. Entonces, chao, chao. Que les vaya bien. Nos vemos, Auxi. Luego, Chao, sí. chao. Gracias, Auxi, hasta luego. Chao, chao.